El Vía Crucis según Padme Krishna. Un tratado iniciático sobre la transmutación de la conciencia. La cartografía del despertar. Hay formas de conocimiento que no se transmiten por definición. Se transmiten por reconocimiento. Este texto pertenece a ese orden, no propone una teoría sobre la conciencia, sino que ofrece un mapa de un territorio que cada uno de ustedes ya ha comenzado a transitar. La función de estas palabras no es convencer, sino orientar. Y orientar, en el sentido iniciático del término, significa devolver al individuo la capacidad de leer lo que ya está ocurriendo en su interior. El principio base y la traducción oculta. El Vía Crucis trasciende la narrativa del sufrimiento histórico para revelarse como la cartografía exacta de la transformación de la conciencia humana, un mapa esotérico donde cada etapa describe una fase técnica de la transmutación del ser. Este recorrido inicia con la figura del avatar Yeshua, quien no debe ser visto como un sujeto del pasado, sino como el modelo del proceso. Él es el arquetipo del hombre solar o la conciencia crística, el plano maestro que representa el potencial máximo de divinización al que todo buscador puede aspirar. Una vez que este modelo es integrado, el iniciado debe enfrentar la cruz, que lejos de ser un instrumento de tortura, simboliza el proceso de transformación donde convergen el eje vertical del espíritu y el horizontal de la materia. Es en este punto de tensión donde ocurre la verdadera alquimia. El clavo que desgarra la madera representa el quiebre necesario del ego y la fragmentación de las estructuras mentales rígidas, pues solo mediante la muerte de la personalidad profana puede liberarse la luz atrapada en la forma. Finalmente, este sacrificio de lo inferior da paso al camino, la iniciación del alma que se manifiesta como un sendero de huellas transitables hacia un horizonte de geometría sagrada. Aquí, la identidad individual se disuelve para dar paso a la Merkaba o cuerpo de luz, demostrando que el destino final no es la muerte, sino la expansión de la conciencia hacia el orden cósmico y la integración absoluta con la fuente original de la creación. El entendimiento convencional a menudo cae en el error de interpretar el Vía Crucis como una glorificación dogmática del sufrimiento y el dolor, fijando la mirada en la agonía del corazón herido como si fuera un fin en sí mismo. Sin embargo, la corrección esotérica de esta visión revela que el padecimiento es simplemente una parte anatómica y técnica del proceso, una herramienta necesaria pero transitoria. La verdadera esencia de la cruz es la alquimia. Un mecanismo de transmutación donde el sacrificio del ego no busca la destrucción, sino el florecimiento de la conciencia. Al comprender que el dolor es el combustible y no el destino, la oscuridad del trauma se transforma en la luminosidad del loto, permitiendo que el ser trascienda la angustia para renacer en una estructura de orden, pureza y despertar espiritual. Para profundizar en el misterio de cualquier enseñanza sagrada, es imperativo trascender la literalidad y adentrarse en los 4 niveles de lectura, una estructura concéntrica que organiza la realidad desde la superficie hasta la esencia pura. El primer contacto se da en el nivel histórico, la cáscara externa, que relata eventos en el tiempo físico. Sin embargo, al romper esa corteza, accedemos al nivel simbólico, donde el mito deja de ser una crónica para revelarse como un mapa codificado del camino iniciático. Al avanzar hacia el interior, el buscador se encuentra con el nivel psicológico, la etapa de disolución interna y crisis mental donde las verdades externas comienzan a operar directamente sobre la psique del individuo. Finalmente, se alcanza el nivel metafísico o el núcleo, el punto de luz absoluta donde ocurre la muerte definitiva del ego y la inminente unión con la fuente original. Este descenso hacia el centro del mandala no es otra cosa que el viaje desde la narrativa externa hacia la vivencia directa de la unidad cósmica. La cartografía de la vía dolorosa revela que el Vía Crucis traza una curva catabática perfecta, un descenso implacable y necesario hacia la aniquilación del yo ilusorio para alcanzar el despertar. Este mapa se divide en 3 fases críticas que marcan la descomposición de la identidad profana. La fase 1, que comprende las estaciones de la 1 a la 6, se define como el descenso y conflicto, el inicio de la caída donde la conciencia se enfrenta a las primeras resistencias de su propia estructura material. Le sigue la fase 2, de las estaciones 7 a la 10, que constituye el punto de máxima tensión,
el quiebre del ego, donde la voluntad individual se fractura bajo el peso de la cruz alquímica. Finalmente, se alcanza la fase 3, estaciones de la 11 a la 14, denominada disolución y silencio, el estado postrero donde la forma se desvanece por completo. En conjunto, esta estructura del descenso no es una apología de la derrota, sino el proceso técnico e inevitable para vaciar el receptáculo humano y permitir que la luz de la esencia emerja desde las profundidades del silencio. La fase 1, el inicio del conflicto, marca el momento en que el impulso hacia el despertar choca inevitablemente con la inercia del mundo manifiesto. Este primer tramo del descenso se desglosa en 3 estaciones críticas. Inicia con la condena, donde el entorno y el ego social rechazan la nueva conciencia, oponiendo resistencia a la iniciación. A esto le sigue el acto de cargar la cruz, que simboliza la aceptación consciente del proceso y la asunción de una responsabilidad total sobre el propio destino. Finalmente, ocurre la primera caída, el colapso inicial de la estructura del ego frente a la magnitud del camino emprendido. Es un punto de quiebre necesario donde el reconocimiento de la propia debilidad permite abandonar la soberbia del yo, para dar paso a la verdadera transmutación. En este descenso, cada paso hacia abajo es, en realidad, un avance hacia la profundidad necesaria para el surgimiento de la esencia. Fase 1, soportes en el descenso, estaciones 4 al 6, describe cómo el proceso iniciático aísla al individuo para revelar las redes de apoyo ocultas que sostienen su transformación. Esta etapa se compone de 3 momentos clave. Encuentro con la madre, representa la conexión con el principio interno y receptivo del alma, brindando el apoyo interior necesario para el viaje. Simón de Cirene. Simboliza la intervención de la ayuda externa y la comprensión fundamental de que no todo el proceso se realiza en soledad. Verónica, define el acto de compasión y sirve como confirmación de que la conciencia despierta deja una huella imborrable en el camino. La fase 2, el quiebre del ego, representa el colapso progresivo de la falsa identidad, un tramo donde el proceso deja de ser lineal y la caída hacia la profundidad se acelera drásticamente. Esta etapa de transmutación se manifiesta inicialmente en la segunda caída, una recaída mucho más profunda que la anterior, donde el individuo se sumerge en la espiral de la pérdida de control absoluta sobre su realidad material. El trayecto continúa con el encuentro de las mujeres de Jerusalén, simbolizando el contacto con la conciencia colectiva y el reconocimiento del impacto que el propio dolor y proceso iniciático generan en el entorno. Finalmente, se alcanza la tercera caída, el punto crítico de rendición total, donde la estructura del ego finalmente se fractura de forma irreversible. En este estado de vulnerabilidad extrema, el corazón herido comienza a desprenderse de sus vestiduras temporales, preparando el terreno para que la esencia espiritual emerja de entre las ruinas de la personalidad que ha sido sacrificada en aras del despertar. La fase 3, disolución y gestación, profundiza en la etapa culminante donde el propósito de la cruz trasciende la muerte física para enfocarse en la aniquilación del vacío que permite una nueva gestación espiritual. El proceso se vuelve irreversible en la crucifixión, el punto de fijación absoluta donde la transformación se torna inevitable y no hay escape para la antigua identidad. A esto le sigue el descenso, la disolución final del ego que conduce al estado de vacío total, espacio necesario para la transmutación. La etapa continúa con la muerte y sepultura, que representa la integración definitiva en las profundidades del inconsciente bajo un silencio absoluto, para concluir en la resurrección, entendida aquí como la pausa crítica y la cámara oscura de la alquimia previa al renacer. En este ciclo de estaciones, el entierro de lo profano no es un fin, sino el proceso técnico de incubación donde la conciencia se prepara para emerger completamente renovada y reintegrada a su fuente original. La etapa oculta, la resurrección, constituye el cierre necesario del ciclo, donde el mapa iniciático trasciende la conclusión dogmática del sepulcro para alcanzar la verdadera realización. En este punto, se revela que el objetivo final del tránsito nunca fue la muerte, sino la transmutación técnica de la materia densa del ego en una conciencia pura y radiante.
La cruz se manifiesta aquí como el punto de precisión absoluta donde la identidad limitada perece para permitir que el ser despierte a su naturaleza real. Al romper la inercia de la sombra y el dolor, la conciencia emerge no como una continuación de lo anterior, sino como una realidad nueva y geométrica que se integra al orden cósmico. Esta culminación demuestra que el proceso de la vía dolorosa es, en última instancia, una operación alquímica diseñada para liberar la luz de la esencia de sus ataduras temporales, alcanzando la unidad definitiva con la fuente. La matriz sincrética de las 3 etapas establece una correspondencia técnica entre el viacrucis, el monomito, el zodiaco y la alquimia, revelando la estructura universal del descenso y conflicto. En este primer tramo, el proceso inicia con la condena, que en términos alquímicos representa la materia prima, y en el zodiaco a Aries, marcando el origen del impulso vital. A medida que el iniciado avanza hacia la cruz, enfrenta la dualidad y el llamado bajo la influencia de Tauro, ejecutando la separación necesaria para distinguir entre la esencia y la forma. El camino continúa a través de la primera caída y la resistencia de Géminis, que conduce a la disolución de los lazos previos, seguido por el encuentro con la madre en el umbral de Cáncer, donde la calcinación purifica la base emocional. La formación de la nueva identidad surge con las primeras pruebas de Leo mediante la mortificación, para luego alcanzar la purificación de Verónica, donde la putrefacción de Virgo elimina los residuos de la personalidad profana. Finalmente, la segunda caída y la inmersión bajo la balanza de Libra nos sumergen en el Nigredo, la etapa de oscuridad absoluta que prepara la muerte del ego en Escorpio, culminando en el albedo o el inicio de la blancura espiritual. Este sistema demuestra que las estaciones no son eventos aislados, sino engranajes de una maquinaria cosmogónica diseñada para transmutar la conciencia a través del sacrificio y la integración de las leyes universales. La matriz sincrética de las 3 etapas, parte 2, transformación y realización, constituye el desenlace del proceso alquímico y el retorno de la conciencia a su origen primordial. En este tramo final, la tercera caída del viacrucis se vincula con el vacío del monomito y la influencia regeneradora de Ofiuco, operando bajo el rayo del citrino para limpiar los últimos restos de la identidad ilusoria. Le sigue el despojo, momento de revelación bajo el signo de Sagitario donde ocurre el rubedo, el rojo alquímico que simboliza la vida espiritual plenamente manifestada. La crucifixión se revela entonces como la integración definitiva de los opuestos, regida por la estructura de Capricornio y la coagulación del nuevo ser. El ciclo se profundiza con el descenso, muerte y sepulcro, que representa el retorno en el signo de Acuario mediante la sublimación de la materia en espíritu, culminando finalmente en la resurrección o transmisión. Bajo la regencia de Piscis y la transmutación total, el iniciado completa el ciclo de las 3 etapas, número que no es arbitrario, sino que representa el ciclo perfecto de la manifestación de la conciencia. Su caída necesaria, su transmutación dolorosa y su glorioso retorno a la fuente. La rueda de los avatares revela que el hinduismo codifica este mismo mapa de 3 etapas a través de las encarnaciones divinas, las cuales no deben ser vistas como figuras históricas aisladas, sino como la personificación de la evolución sistemática de la conciencia. Esta maquinaria cosmogónica se divide en 3 fases fundamentales de despliegue espiritual. La fase 1, que abarca de la etapa 1 a la 7, se centra en la formación de la materia y el yo, el proceso de descenso y consolidación de la identidad en el plano manifiesto. El centro de este engranaje es la fase 2, correspondiente a la etapa 8, definida como la iniciación, el eje, el punto de equilibrio y quiebre donde la conciencia comienza su retorno hacia lo invisible. Finalmente, el ciclo se completa con la fase 3, de la etapa 9 a la 13, que representa la realización y trascendencia, el tramo donde el ser se despoja de sus vestiduras temporales para reintegrarse a la fuente. En este sistema, cada avatar es un engranaje necesario que impulsa al buscador desde la densidad de la forma hacia la luz del núcleo central, demostrando que la evolución consciente es un proceso técnico, universal y perfectamente sincronizado. La formación de la conciencia, a través de la secuencia de los avatares 1 al 7,
representa el despliegue evolutivo de la psique desde las profundidades de la materia hasta la consolidación del orden ético. Este proceso ascendente inicia con Matsya, el pez, el origen de la vida y la conciencia en el caos primordial de las aguas, seguido por Kurma, la tortuga, quien aporta la base, el soporte y la estabilidad necesaria para que la conciencia se asiente en la materia densa. La evolución continúa con Varaha, el jabalí, simbolizando la emergencia de la materia terrestre organizada, y Narasimha, el hombre león, que marca el despertar turbulento y necesario del poder instintivo. La transición hacia lo humano se manifiesta en Vamana, el enano, representando la individuación y el nacimiento del yo separado, proceso que se agudiza con Parasurama, el guerrero, mediante la ruptura, el conflicto y la ley del karma. Finalmente, este tramo culmina con Rama, el arquero, quien establece el orden, la ley y el dharma, permitiendo que la conciencia, tras haber conquistado su propia forma y territorio, esté lista para la trascendencia. En este esquema, cada avatar no es solo un mito, sino un hito biológico y espiritual que conduce al ser desde la pulsión elemental hacia la estructura de la civilización interna. La fase de iniciación y realización, codificada a través de los avatares 8 al 13, representa el ascenso final de la conciencia desde el quiebre de la identidad individual hacia la maestría absoluta sobre la existencia. Este tramo de la ruta iniciática comienza con Mitras, el invicto, el punto de quiebre donde ocurre la entrada abrupta en los misterios profundos y se sella el pacto con lo divino a través de la voluntad inquebrantable. La evolución se expande con Krishna, el amante, quien introduce la devoción y el éxtasis cósmico como vehículos de unión, seguido por Siddhartha, el Buda, que representa el desapego absoluto y la iluminación silenciosa necesaria para vaciar el receptáculo del ser. El proceso alcanza su entrega más radical con Yeshua, el carpintero, simbolizando el sacrificio consciente del ego en el altar de la voluntad superior para transmutar la materia en espíritu. Esta entrega permite el estado de Chaitanya, el devoto, caracterizado por un amor en hiperexpansión que unifica la conciencia individual con la colectiva. Finalmente, el ciclo culmina con Babaji, el maestro, la realización total y la maestría sobre la matriz de la realidad, cerrando el mapa de la evolución al alcanzar la unidad indivisible con la fuente. En este ascenso, cada avatar personifica una victoria interna sobre las ilusiones de la dualidad, transformando definitivamente al buscador en un ser realizado. Finalmente, el mapa trasciende la evolución lineal para encontrarse con el reinicio del sistema, una fase definitiva que no pertenece al aprendizaje, sino a la ejecución final. Esta etapa es personificada por el avatar Kalki, el jinete blanco, quien no representa una estación de mejora, sino la destrucción absoluta de lo caduco. Su irrupción marca el colapso, el desmantelamiento total de las estructuras, dogmas e identidades que se han vuelto obsoletas tras el ciclo de las 3 etapas. Este acto de fuerza purificadora es el precursor del reinicio, la creación de una tabla rasa que permite que un nuevo ciclo de experiencia comience en una octava superior. Aquí, la transformación es total y definitiva. Tras la aniquilación de la forma antigua por el fuego de la verdad, la conciencia queda liberada para proyectarse hacia una nueva manifestación, demostrando que el fin de un sistema es, en realidad, la condición técnica para el nacimiento de uno infinitamente más elevado. El almanaque Padme Krishna, los 13 meses iniciáticos, redefine la temporalidad no como una medida del ciclo solar, sino como un mapa técnico para la transmutación del alma. Esta estructura revela el punto secreto del sistema, un espacio oculto ubicado entre la muerte del ego, asociada a Escorpio, etapa 8, y la visión del sentido superior, Sagitario, etapa 10. En este intervalo reside la fase de transmutación regida por Ofiuco, etapa 9. El 13º signo que actúa como el puente alquímico donde la energía densa es elevada y procesada antes de adquirir una nueva dirección espiritual. El almanaque funciona como una arquitectura del ser, quien recorre conscientemente estos 13 meses o estadios no solo completa un ciclo cronológico, sino que ejecuta la ingeniería necesaria para su propio despertar. Al integrar a Ofiuco en el centro del diseño zodiacal, se rompe la linealidad de la rueda tradicional para establecer un eje de trascendencia,
demostrando que la verdadera evolución ocurre en ese punto de quietud y cambio profundo que la astrología convencional suele omitir. El principio de orden universal establece que el Vía Crucis no es un evento aislado, sino una lente para observar el macroproceso cíclico de la conciencia que rige todo sistema esotérico verdadero. Este movimiento eterno se visualiza a través del Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, representando la naturaleza infinita y autosuficiente de la existencia. El ciclo se desglosa en 5 fases técnicas. 1. Origen, el nacimiento del impulso inicial. La chispa divina que emerge del potencial puro para comenzar su manifestación. 2. Descenso, la caída necesaria en la materia y el conflicto. Es el tramo donde la conciencia se densifica y experimenta la dualidad. 3. Transformación, la muerte alquímica del yo. El punto crítico de quiebre donde las estructuras del ego se disuelven en el nigredo. 4. Realización, el despertar del núcleo. Tras la purificación, la esencia espiritual emerge y reconoce su verdadera naturaleza. 5. Retorno. La integración consciente con la fuente. El cierre del círculo donde el ser, ahora realizado, regresa a la unidad absoluta habiendo integrado toda la experiencia del viaje. Este esquema demuestra que el camino del iniciado es una ingeniería precisa, un circuito de ida y vuelta donde cada etapa es una condición técnica obligatoria para que la conciencia se reconozca a sí misma a través de la forma. La advertencia iniciática de lectura establece la base epistemológica para comprender el sistema Padme Krishna, haciendo una distinción crítica. No se debe confundir la metáfora con la mecánica. El proceso iniciático es una luz blanca y única que, al pasar por el prisma de la conciencia, se refracta en distintos lenguajes simbólicos como el Vía Crucis, el zodiaco, la alquimia y el monomito. Esta posición aclara 2 posturas fundamentales ante el conocimiento esotérico. El error aficionado. Consiste en forzar equivalencias exactas y literales, como intentar biologizar a un apóstol con un signo o reducir una estación histórica a un mes calendario. Este enfoque rígido pierde de vista la esencia por observar solo la forma. La lectura Padme Krishna propone que los sistemas no son idénticos, sino analogías funcionales. Son códigos diferentes que describen y refractan exactamente el mismo proceso subyacente de la conciencia. Al igual que el ojo de la providencia observa desde la cúspide del prisma, el iniciado debe aprender a ver la unidad detrás de la diversidad de los símbolos. La clave final revela al avatar como el espejo sagrado que quiebra las cadenas del olvido. Su presencia no es solo guía, sino la medida exacta del alma frente a su propio devenir. El camino exige transitar 3 estaciones ineludibles: brotar en la vida, descender al conflicto, morir en el crisol y retornar, ya despierto, al latido de la fuente original. El clavo y el loto se funden en un solo signo, solo a través de la herida consciente florece la eternidad.